Hola, buenas, este es el segundo vídeo de análisis de circuitos en A6DC. Vamos a hablar ahora de la carga eléctrica y de la definición de Coulomb. Bien, primero que vamos a hacer es conocer el modelo atómico de Bohr, ¿vale? Que nos dice que la materia está constituida por pequeñas partículas denominadas átomos. Estos a su vez están formados por partículas subatómicas denominadas protones, neutrones y electrones. En el átomo podemos diferenciar dos zonas: el núcleo, que contiene protones y neutrones, y la corteza, que contiene únicamente electrones. Esto es una forma de entenderlo, es como si nos imaginásemos una cebolla, ¿vale? Sí, es el mejor ejemplo que hay. Una cebolla en el cual el centro de la cebolla contiene protones y neutrones, y el resto de la cebolla, o sea, son capas, en las diferentes capas están los electrones, ¿vale? Supongamos, por ejemplo, que tenemos el cobre. Pues el cobre en el centro va a tener protones y neutrones, y en las capas exteriores va a tener electrones, que son los puntitos que están aquí en azules, ¿vale? 29 significa que tiene 29 protones, ¿queda claro? Aquí a la derecha otro ejemplo, en el centro los protones y los neutrones, y en órbitas los electrones. El átomo más simple que existe es el átomo de hidrógeno, y está formado por dos partículas básicas, el protón y el electrón, en las posiciones relativas que se muestran en la figura que vemos en la pantalla. En el centro podemos ver cómo está el protón, y en los exteriores está el electrón. El átomo de hidrógeno no tiene neutrones, solamente tiene protones y electrones. Tiene un protón en el centro y un electrón en el exterior. Vemos otro ejemplo, el helio. Contiene protones en el centro, tiene dos protones, tiene dos neutrones y tiene dos electrones en las cortezas de afuera, en las capas de afuera. Por lo tanto, cada átomo tendrá un número de protones, de electrones y de neutrones distintos, ¿vale? El número de protones, que se le llama Z, ¿vale?, queda definido para cada átomo dentro de la tabla periódica. ¿Qué quiere decir esto? La tabla periódica tiene, en la tabla que contiene todos los elementos, pues cada elemento de la tabla periódica contiene un número de protones. Por ejemplo, el hidrógeno contiene un protón, el helio contiene dos protones, y así sucesivamente para el resto de elementos de la tabla periódica. Cada átomo está formado por capas concéntricas alrededor del núcleo. La primera capa, la cual es más cercana al núcleo, puede contener solo dos electrones. Si el átomo llegara a tener 3 electrones, el tercer electrón debería ir en la siguiente capa. La segunda capa puede contener un máximo de 8 electrones, la tercera 18, la cuarta 32. Bien, para que nos entendamos, tenemos la cebolla. En la primera capa de la cebolla solamente puede tener 2 electrones. Si hay 3 electrones, tendríamos la cebolla con la primera capa con 2 electrones y la segunda capa con 1 electrón, ¿vale? Y así sucesivamente. En la primera capa caben 2, en la segunda caben 8, en la tercera 18, en la cuarta 32. El número de electrones máximo por capa lo podemos calcular con la ecuación 2n², donde n es la capa. O sea, si estoy en la primera capa, ¿cuántos electrones caben como máximo en la primera capa? Pues si n es 1, 1², 1, 1 por 2, 2, 2 electrones. Que estoy en la cuarta capa, ¿cuántos electrones caben como máximo? 4 por 4, 16, 16 por 2, 32, 32 electrones. ¿Queda claro, verdad? Bien, estas capas se simbolizan por un número, ¿vale? Hay 7 capas, hay tantas capas como periodos en la tabla periódica. Hay 7 periodos, o sea, 7 filas, pues 7 capas. Primera capa, segunda capa, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima. Volvemos a la cebolla. La cebolla tiene 7 capas, ¿vale? Aquí vemos la primera capa, aquí vemos la segunda capa, la tercera capa y la cuarta capa. Nos imaginamos que esto es redondo, ¿vale? Pero solamente hemos analizado un trocito. Bien, pues dentro de cada capa vamos a distinguir sus capas. Me explico. En la primera capa, que es la capa 1, vamos a distinguir una subcapa, que se le llama S. En la segunda capa vamos a distinguir dos subcapas, la subcapa S y la subcapa P.
en la tercera capa vamos a distinguir tres subcapas. La subcapa S, la subcapa P y la subcapa D. Y lo mismo en la cuarta capa, 4 subcapas. La S, la P, la D y la F. ¿Vale? Ahora, ¿cuántos electrones caben en cada subcapa como máximo? Pues en la capa S como máximo caben 2 electrones. En la capa P como máximo caben 6 electrones. Entonces, 2 de la S y 6 de la P son 8 electrones. Bien, si vamos a la tercera capa, tenemos la subcapa S, caben 2 electrones, en la subcapa P caben 6 y en la subcapa D caben 10. Luego al sumarlo, salen 18. O sea, podemos usar la ecuación de antes, 2n², ¿vale? Y lo mismo con la capa 4. Bueno, pues ya sabemos cómo funcionan los átomos por el interior. Bien, vamos a resumir aquí en esta tablita lo que cabe en cada capa. En la capa 1, el número de electrones máximo de la capa es 2 y tiene dentro de la capa la subcapa S y el máximo de electrones que cabe en la subcapa S es 2. Bien, pues entonces el número de electrones totales es 2. En la capa 2 caben como máximo 8 electrones, esto se calcula con la fórmula 2n², y tiene dos capas, dos subcapas, la subcapa S y la subcapa P. En la S caben como máximo 2 y en la P caben como máximo 6. Luego los electrones totales que van hasta ahora contando la primera capa serían 6 y 2, 8 y 2, 10. O sea, contamos los electrones que hay hasta la subcapa donde estemos, hasta la P. Entonces, hay 6, hay 2 y hay 2. 6 y 2, 8 y 2, 10. Por eso pone aquí 10. Y lo mismo con la tercera capa. El máximo de electrones que caben son 18. En la subcapa S caben 2, en la P caben 6 y en la D caben 10. Luego, el máximo de electrones que hay hasta la subcapa 3D, o sea, hasta el nivel 3, o sea, hasta la capa 3 y la subcapa D, son 10 y 6, 16 y 2, 18, y así vamos sumándolo todo y nos da un total de 28. Y lo mismo para la capa 4. ¿Vale? Esto nos indica el número total de electrones que hay en esa y en las anteriores capas. ¿Queda claro, verdad? Bien, pasamos ahora a la ley de Coulomb. La ley de Coulomb nos dice que la fuerza eléctrica con la que interactúan dos cargas puntuales en reposo es directamente proporcional al producto de la magnitud de ambas cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. La fuerza es de repulsión si las cargas son de igual signo y de atracción si son de signo contrario. Es una magnitud vectorial y su unidad en el sistema internacional es en Newton. Bien, es la fuerza eléctrica, ¿vale? Se mide en Newton. Esto es una constante de Coulomb en el vacío, tiene un valor de 8,98 por 10 elevado a menos 9, ¿vale? Estos son las cargas Q1 y Q2, la carga eléctrica. R es la distancia entre ambas cargas y U sub R es un vector unitario. A nosotros esta fórmula no nos da sentido porque nuestro objetivo no es la física de la electrónica, nuestro objetivo es aprender electrónica, o sea, las aplicaciones de la electrónica. Lo que sí que hay que saber es que debido a esta ley, los electrones cercanos al núcleo del átomo se encuentran atraídos fuertemente por este. Sin embargo, la fuerza de atracción de los electrones externos y el núcleo es bastante débil. ¿Esto qué significa? Que cuanto más alejado esté el electrón del núcleo, la fuerza con la que lo atrae el núcleo es más pequeña. Veamos un ejemplo. El átomo de cobre tiene 29 protones, ¿vale? El número de protones, como dijimos antes, Z igual a 29. Por lo tanto, se encuentra en la capa 4. ¿Cómo sabemos que se encuentra en la capa 4? Pues contando, ¿vale? Porque como hemos visto antes, Z igual a 29, nos vamos para arriba, nos vamos aquí, y estamos aquí. Está en la capa 3 y 1 en la capa 4 de la subcapa S. ¿Vale? Hay 28, el 29 está aquí. Porque aquí puede estar hasta el 30, puede estar el 29 y el 30. ¿Vale? Entonces, está en la capa 4. A esta última capa se le conoce como capa de valencia. Y los electrones que están dentro de ella se le conocen como electrones de valencia.
¿vale? Y estos electrones, la atracción por el núcleo es muy débil. Por tanto, la carga eléctrica, Q, es una propiedad general de la materia y se mide en coulombios. Esto ya es importante, la carga eléctrica se mide en coulombios, ¿vale? Un cuerpo en su estado natural posee el mismo número de protones que de electrones y por lo tanto su carga en estado natural es nula. Quiere decir que un cuerpo en estado natural, o sea normal, no tiene carga porque el número de protones es igual que el número de electrones, entonces no está cargado, ¿vale? Nosotros vamos a hablar aquí de electrones. Si un cuerpo pierde electrones, al perder electrones va a tener más protones que electrones, por lo tanto va a tener una carga positiva. Pero si un cuerpo gana electrones, va a tener más electrones que protones, por lo tanto su carga es negativa. ¿De acuerdo? Por coulombio es la unidad del sistema internacional que se usa para medir la carga eléctrica y un coulombio equivale a menos 6,241 por 10 elevado a 18 electrones y también equivale a 6,241 por 10 elevado a 18 protones. Como vemos, equivale a lo mismo, pero uno con el signo menos y uno con el signo más. Pues también podemos decir que un electrón, ¿vale? Haciendo una regla de 3 aquí, equivale a menos 1,602 por 10 elevado a menos 19 coulombios, o que un protón a 1,602 por 10 elevado a menos 19 coulombios. Bien. La cuantización de la carga eléctrica. La carga eléctrica de cualquier cuerpo que se encuentre cargado eléctricamente es un múltiplo entero exacto de 1,602 por 10 elevado a menos 19. ¿Queda claro? Entonces, como hemos dicho hace un momento, en cuerpos donde el número de protones es mayor que el número de electrones, es decir, donde hay más protones que electrones, se cumplen que está cargado positivamente y por lo tanto la carga se puede calcular con esta ecuación que está aquí. Y cuando ocurra lo contrario, que el número de protones sea menor que el número de electrones, o dicho de otra manera, que el número de electrones sea mayor que el de protones, se cumple esta ecuación de aquí. Importante, si la carga eléctrica depende del tiempo, se representa en letra minúscula Q. Y si no depende del tiempo y es constante, se representa con la letra mayúscula Q. Esto es muy importante, porque vamos a tener una nomenclatura durante todos los vídeos. ¿Queda claro? Bien, una vez entendido todo esto, vamos a hacer unos cuantos ejercicios. Bien, el ejercicio número 1 nos dice que calculemos cuánta carga representan 5.000 electrones. Aplicando la formulita, Q es igual a menos 1,602 por 10 elevado a menos 19 electrones por 5.000. Esto nos da un total de 8,01 por 10 elevado a menos 16 coulombios. El ejercicio número 2 nos dice que calculemos la carga que representa 6.000 protones. De la misma manera, Q es igual a 1,602 por 10 elevado a menos 19 por 6.000. Y esto nos da un total de 9,612 por 10 elevado a menos 16 coulombios. El objetivo de este vídeo no era más que conocer el modelo atómico del átomo de Bohr, que para que nos entendamos es una cebolla, donde en el núcleo están los protones, los neutrones y en el exterior están los electrones, distribuidos en capas, y cada capa tiene a su vez sus capas, ¿vale? Eso es lo importante, con lo que hay que quedarse. También quedarse con la idea de que cuanto más externo esté el electrón al núcleo, o sea, cuanto más alejado esté del núcleo, la fuerza es menor. También quedarse con la idea de dos cargas del mismo signo se repelen, dos cargas de signos contrarios se atraen. Y después que la carga se mide en coulombios y la formulita que hemos usado. Nada más, este sería el resumen de carga eléctrica. Con esto, yo te animo a que te suscribas a nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, y te pases por nuestra web www.elinge.es, donde tenemos todo el contenido organizado por temas. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, suscríbete, deja tu like y nos vemos en el siguiente.